recordamos que estamos estudiando la epístola de Santiago, cuyo nombre verdadero es Jacobo. Como ya les dije, Santiago sencillamente viene del latín, ¿no? Sant Jacob. Y por eso nosotros le llamamos Santiago, pero realmente no es Santiago, su nombre en griego, en el Nuevo Testamento griego es Jacobo. De donde viene es el hebreo Jacob. Jacob. Y pues tenemos ahí a Jacob, es el líder de la iglesia en Jerusalén. Y este líder de la iglesia en Jerusalén se ha encontrado con que muchos de los congregantes que él tiene han sido dispersados. Y por eso le escribe esta carta. Esta carta es una carta de consolación, es una carta para animar a estas congregaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? El Evangelio, después de que el Señor Jesús resucita, ha sido recibido por algunos, pero ha sido rechazado por otros. Y estos que han rechazado el Evangelio han comenzado a perseguir a los hermanos. Y han comenzado a matarlos, han comenzado a sacarlos de sus trabajos, han comenzado a perseguirlos y a buscarlos donde están reunidos para acabar con ellos, meterlos en la cárcel, acusarlos falsamente. Y estos han salido dispersados, porque dice ahí, pues son a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus sencillamente significa de que estos son el Israel de Dios, es la iglesia de Dios, porque además no solamente que comenzó con judíos creyentes, judíos seguidores de Jesús, sino que a donde ellos iban compartiendo el Evangelio, y ahora a esas 12 tribus se han añadido gentiles. Esa es la iglesia, es una iglesia que está siendo dispersa. Y ellos están ganando personas, como ya habíamos dicho, el libro Apocalipsis habla de 144,000 que ganaron una multitud que no se podía contar, ¿no? Y eso es lo que pasó con ellos. Las 12 tribus se comenzaron a multiplicar porque comenzaron a compartir el Evangelio. Por cierto, quiero decirle esto, eso es lo que Dios quiere con llevarnos a todo lugar. ¿Sabía eso? Lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios se vaya multiplicando, se vaya esparciendo. Un árbol que produce fruto, ¿no? No podemos ser como algo que se estanca. Quiero decirle esto. Un misionero una vez me dijo este principio y me parece fabuloso. Él me dijo, siempre me dijo él, debes aprender a alguien que sabe más que tú y en comunicarlo a alguien que sabe menos que tú. Eso es lo que estaban haciendo estos. Sin embargo, ellos estaban pasando por aflicciones. Y ese el versículo 2 dice ahí, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando sean en diversas pruebas. Esa palabra pruebas habla de pobreza y habla de opresión. Y esa persecución los había llevado a la pobreza. ¿Usted sabe esto? No solamente que los había llevado a la pobreza, estaban siendo oprimidos. De hecho, tenemos ese mismo testimonio dentro de la carta de Santiago. Vea usted en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Vea lo que dice. Hermanos míos, amados, escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Son los pobres cristianos, habla de esto. Tienen que ser ricos ¿en qué cosa? En fe, dice así. Y herederos del reino que él prometió a los que él aman. Pero algunos, dice ahí, han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. Note por favor que era lo que estaban haciendo estos ricos opresores. Por cierto, eran gente del mismo pueblo, pero que no creían en el Evangelio. Pero ¿sabe una cosa? Siempre cuando hay una persona que es rica, lo que hace la persona que tiene menos es que sencillamente le da privilegios. ¿Se da cuenta? A pesar de que sea incrédulo, a pesar de que sea una persona que no ama a Dios, a pesar de que sea una persona que sea cruel y que se vaya a virar y vaya a perseguir y vaya a oprimir al pobre cristiano, ¿no? A veces hay esa idea de quererlo halagar, porque de alguna manera van a sacar algún beneficio. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice el versículo 1. Dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, es decir, tratar a una persona mejor que otra. Vean lo que dice ahí, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia y andrajosa, y dan atención especial y miran al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, le dan el privilegio al rico, aunque sea un opresor, ¿entienden? Aunque sea una persona nociva o que desprecia a los hermanos, le dan el primer lugar. 3, la última parte, si al pobre le dicen, tú quédate aquí parado, ¿no? Y le dicen al hermano, ¿no? Siéntate aquí a mis pies, es lo que dice, a mi estrado.
Entonces, Santiago dice, ¿acaso no han hecho distinciones? Sí, estas son distinciones carnales. En la misma iglesia lo que estaba pasando, en estas iglesias en la dispersión, lo que estaba pasando es que había discriminación. Los ricos incrédulos que venían a la congregación tenían privilegios que los pobres hermanos cristianos que de verdad amaban al Señor Jesús no tenían, le daban el piso para que se sienten. Entonces, Santiago le dice, hermanos, eso está mal, es lo que está diciendo. 4, dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Claro, malos pensamientos de interés, es lo que significa. Malos pensamientos de carnalidad. No es que el que tiene plata tiene privilegio, el que no tiene plata no tiene privilegio, ¿no? Pero sin embargo, quiere decir, eso pasa aún en las iglesias de hoy día, ¿no? ¿Sabía eso? En el pueblo evangélico es igual. ¿Cuántos números tienes en tu iglesia? Pregunta el uno al otro. ¿Cuántos tienes? ¿O tienes 100 miembros? Ah, sí, es importante. Sí, es rico, ¿no? Y si tienes 1000, wow, you know? 200, 300, 600, 6000, wow, you know? Tú sí, por favor, pásate adelante. ¿Cuántos tú tienes? ¿20? ¿30? No. Eres cinturón blanco todavía. No, escúcheme eso. Eso es hacer discriminación. Eso es hacer una distinción pecaminosa, una distinción carnal. Porque todos somos comprados por la misma sangre de Cristo. Y Cristo sigue siendo el mismo pastor de la iglesia. Y todos los creyentes tienen el mismo acceso a Dios. Y valen la misma sangre de Cristo. No se puede discriminar. Pero mire, eso es lo que estaba pasando. Algunos estaban pasando por pruebas, por opresión. También vemos el mismo principio en el capítulo 5, versículo 1 al 6. Oigan ahora, ricos, y estos son los discriminadores, ¿no? Los opresores, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas de polilla, su oro y su plata se han oxidado, y su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en estos últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos, que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes, el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Adonai Sebaot, es lo que dice el hebreo. Dice, ustedes han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado, nutrido sus corazones en el día de la matanza. Ver el versículo 6, lo que dice lo que estaban haciendo estos ricos con los creyentes. Dice, han condenado y dado muerte al justo, ese es el creyente, y él no les hace resistencia. Pero quiero que vea que Santiago está pensativo, versículo 7, en cuál va a ser la solución de esto. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Hasta la venida de quién? ¿Qué es lo que tienen que estar mirando los hermanos? La venida del Señor. Porque Él va a cambiar la balanza. Y el opresor va a fenecer. Y aquel que era oprimido es el que va a hacer ¿qué cosa? Levantado. ¿Se da cuenta? Versículo 8 dice, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué es lo que está cerca? Versículo 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, ya el juez está a las puertas. El juez es el Señor Jesús, Señor de la iglesia. Ese que va a decir, ¿por qué discriminaste a mis ovejas si yo pagué por ellas con la misma sangre mía? Por eso no podemos discriminar. Pero dice ahí que volvemos al capítulo 1, dice que Santiago está diciendo, tengan por sumo gozo, y el Señor Jesús había hablado de esto que en Mateo 5, 10 al 12 le había dicho, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o digan cualquier clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor había profetizado, había dicho, mire, esto que va a pasar en la iglesia, es algo que viene, es inevitable, los van a perseguir. Y el Señor Jesús incluso había dicho, dice, si a mí me odiaron, ustedes también nos van a odiar. Cuando yo les hablé de la palabra de Dios, me persiguieron, ustedes también nos van a perseguir. Pero el Señor Jesús dijo en el libro de Juan, así, dijo, sin embargo, a ustedes también,
les van a guardar su palabra, como guardaron la mía. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene que estar consciente de eso, y por eso Santiago repite eso: tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Esas pruebas eran la pobreza, era la opresión de estos gente adinerada pero incrédula que estaba oprimiendo a los creyentes. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, esto es perseverancia, ya lo hemos visto la semana pasada. Dice que esa es la constancia, y que esa paciencia, esa fortaleza, esa constancia, esa firmeza en la fe, ese mantenerse en la fe, dice ahí, tenga su perfecto resultado, su resultado completo, para que sean perfectos y completos. No habla de perfección en el sentido que nosotros comúnmente entendemos. Habla de ser completos. Por cierto, esa es la palabra hebreo que es la palabra tamim. Y tamim habla de integridad, que ha llegado a una completa dedicación para Dios. Esa palabra fue usada para Abraham en Génesis 17:1. Vea lo que dice ahí. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, y por cierto, mire esto, ¿no? Nunca es tarde para caminar con el Señor, ¿verdad? El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra en hebreo es tamim. Eso significa ser completo, ser íntegro. En otras palabras, dedícate a mí, confía en mí, dame tu corazón, lo que estoy diciendo. Él le está diciendo a Abraham. Eso es lo que es ser completo, perfecto y cabal, que dice Santiago. También se usa para Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, que era un hombre justo, perfecto. Y la palabra es ¿qué cosa? Íntegro. ¿Qué es? Íntegro. Entre sus contemporáneos, Noé siempre andaba con Dios. En otras palabras, él andaba completamente entregado a Dios. ¿Se da cuenta? Su corazón era ¿de quién? De Dios. Su mente en Dios. ¿En quién estaba esperando Noé? En Dios. Y eso es lo que Santiago trata de decir. Volvemos a Santiago 1:4. Las pruebas han llegado, tienen que ser pacientes, pero el resultado de la prueba es que ustedes sean completamente dedicados a Dios. Completamente que ustedes confíen en el Señor. Como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham. Esa es nuestra herencia. Es caminar completamente para Dios. El mismo Calvino dijo, pues, que te doy completamente mi corazón, le dijo el Señor. Aquí vemos, pues, que esta paciencia va a tener este resultado, que sean completos en el Señor, sin que le falte nada. Pero note por favor el versículo 5, dice: si a alguno de ustedes le falta, ahí está, hay algo que le puede faltar al creyente, y en este caso es sabiduría. Sabiduría para entender por qué estoy siendo pobre, por qué estoy siendo oprimido, por qué me están persiguiendo si yo estoy siguiendo al Señor Jesús. ¿Dónde encontramos la respuesta a eso? ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. En la palabra de Dios. Porque es en la palabra de Dios donde nosotros tenemos el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y es ahí donde entendemos lo que está pasando, lo que ha sido hablado, lo que ha sido profetizado. Por eso es que nosotros no podemos dejar de mirar a la palabra de Dios como una brújula. Como una brújula. Pero dice ahí: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Eso fue lo que Salomón le pidió al Señor. Y todos sabían en el Antiguo Testamento que Dios le iba a dar abundantemente. Pero note por favor que dice que Él da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero dice que pida con fe. ¿Con qué tiene que pedir? Con fe. Creyendo es lo que significa. No con incredulidad. No es hacerse el que usted cree. Eso no funciona. Usted tiene que creer de verdad, íntegramente, plenamente, y decirle: Señor, yo te he seguido, yo te conozco, pero estoy en medio de esta dificultad, y créeme lo que estoy aquí un poco no tan confiado. Ayuda a mi incredulidad, ¿no? Dame sabiduría. ¿Por qué está pasando esto? Llévame a la palabra de Dios para que yo sepa qué es, por qué estoy caminando en esta pobreza, por qué estoy caminando en esta aflicción, por qué estoy caminando en esta prueba. ¿Por qué? ¿Cómo nos enfrentamos a la prueba? Con fe. Pero no es una fe etérea, es una fe basada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahí es donde agarramos la fe. Por eso es que tenemos que estudiarla, leerla, depender de ella.
Es nuestra base, nuestro fundamento. Dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que es justamente pues nuestra lumbrera. Y dice, pero pida con fe sin dudar. Y mire qué interesante, porque esa palabra habla de incredulidad. Alguna gente dice, mira, pero no, es que hay que dudar, dicen algunos, ¿no? Yo dudo de Dios, a veces tengo dudas. Eso no es bueno. La duda no viene de Dios, ¿viene de quién? El enemigo. ¿No fue el enemigo el que dijo en Génesis? Dice, ¿acaso Dios ha dicho? ¿Qué es lo que puso él? Duda. ¿Qué es lo que sembró? Duda. La duda no viene de Dios. ¿Entiendes? La fe es la que viene de Dios. Y es la fe la que tenemos que usar en la palabra de Dios y confiar en el Señor. Y dice, pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Note por favor, quiero que vea lo que dice el libro de Sirácides, el libro sapiencial, es un libro histórico. Sin embargo, vale la pena que nosotros lo entendamos. La Biblia romana lo incluye, la Biblia evangélica no, pero quiero que note lo que decía, porque representa lo que era el criterio de las personas de aquel entonces. Dice así, al que teme al Señor, ningún mal le sucede, aunque sufre una prueba, se verá librado. El varón sabio no aborrece la ley, mas el que finge observarla es como nave en borrasca. Vea lo que dice. El que finge observar la ley, el que finge en creer la palabra de Dios, lo finge. Mire, es como una nave en borrasca. Es como una onda del mar que va de aquí para allá. Es algo inestable. Y dice ahí, versículo 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, es doble mente. Eso significa que no tiene integridad. Eso significa que es alguien que es intermitente, alguien que es irregular. Hoy día viene a la iglesia, pero mañana no viene a la iglesia. Hoy día cree en el Señor, mañana no cree en el Señor. Hoy día canta himnos, pero mañana está en la pachanga, ¿no? Mire, el que hace eso no cree que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, al Señor le gusta la integridad. La integridad significa que a Él quiere que le dé enteramente el corazón. ¿Me entienden? De hecho, vea lo que dice el libro de Deuteronomio. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo que este era el mandamiento más grande de la Biblia. Deuteronomio 6:5. Vea lo que dice. Amarás al Señor tu Dios con ¿qué cosa? Con toda tu alma. Una parte de tu corazón. No. Solo un pedacito nomás. El día domingo, 1 hora el día domingo. No. Amarás al Señor ¿con qué cosa? Con todo tu corazón. Eso significa todos los días, a toda hora, en todo momento. Eso es integridad. Eso es tamim. Eso es ser completo. Es alguien que dice, Dios es mi única porción, Dios es mi única esperanza, Dios es mi única salida, Dios es mi único salvador, y solamente a Él voy a confiar, ¿me entiendes? Solamente lo voy a buscar a Él, solamente voy a leer su palabra. Ahí es donde me voy a edificar como verdaderamente plantado como corrientes de agua, dice un árbol que va a dar su fruto a su tiempo. ¿Sí? Con todo tu corazón, dice allí. Con toda tu alma, es decir, con toda tu mente. ¿Sí? Y con toda ¿qué cosa? Tus fuerzas. Y de hecho el versículo 6, mira lo que dice. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu ¿qué? Sobre tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? Sobre el corazón. Esa es una persona íntegra. Y mire, sabe que fallamos de muchas maneras, No le damos toda la mente a Dios, no le damos todo el corazón a Dios, no gastamos suficiente tiempo con la palabra de Dios. Pero esa es la meta, ¿ves? Esa es la meta. La meta es llegar a ser completos, maduros, íntegros, enteros, entregados para Dios, dedicados para Dios. Y dice que a esa persona es la que Dios le da sabiduría. Esa persona es la que sabe, dice la Escritura, que son entendidos. Porque como conocen y dependen de la palabra de Dios, saben lo que está pasando. Aquel que no depende de la palabra de Dios no tiene idea, está perdido en el espacio.
Pero aquel que está mirando la palabra de Dios, que conoce a su Señor y conoce lo que Dios está haciendo y conoce lo que Cristo ha dicho acerca de la persecución de los creyentes y de la aflicción y de la recompensa venidera que viene con la venida del Señor, está confiado. Vea el versículo 9, ¿okay? Dice aquí, pero el hermano de conducción humilde que se gloría en su alta posición. Es decir, el creyente que está oprimido, el creyente que está pasando por la aflicción, el creyente que está pasando por las pruebas, el creyente que está perseguido, el creyente que es pobre, el creyente que ha sido vituperado por estos ricos que los oprimen, ricos incrédulos, ¿no? Mire, debe de gloriarse en su alta posición. ¿Cómo alta posición? No tiene alta posición. Claro, la alta posición que va a venir en la venida de Cristo, para los que creen. Lucas 1, 52 y 53. Aquí tenemos a María. Y miren la belleza de corazón que tenía María. María era una mujer bárbara. Pero porque era una mujer humilde delante del Señor. Ella nunca hubiera querido ser venerada, ni adorada, ni que le prendan velas, ni que le digan oraciones. No, porque ella amaba a su Señor, ella amaba a Dios. Ella sencillamente era una sierva de lo que Dios iba a hacer al traer a Jesús al mundo. Pero mira lo que dijo ella. ¿Y cuál es la esperanza de María? Dice así: y de generación en generación es su misericordia. ¿La misericordia de quién es esta? De Dios. ¿En quién esperaba María la misericordia? ¿De ella misma? No. La esperaba de Dios. Dice, mire, de generación en generación, en todas nuestras generaciones, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, hasta nosotros. Dice, de generación en generación es su misericordia para los que, ¿qué cosa? Le temen a Dios. Aquellos que lo ponen primero, aquellos que caminan con Él, aquellos que de todo corazón lo aman. ¿Se acuerda cómo dice Deuteronomio? Dice lo siguiente: ha hecho proezas con su brazo, eso es lo que va a hacer el Señor. Ha esparcido a los soberbios, esos son los ricos, ¿no? Que desprecian al pobre creyente. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Mira lo que estaba pensando María. ¿Cuál es la esperanza de María? Lo que todos sabían en las Escrituras. En la venida de Cristo va a haber un cambio. Y los que estaban sentados en el piso, esos son los que van a ser exaltados. Y los que estaban en el trono, esos son los que van a ser, ¿qué cosa? Humillados. No es porque el uno es rico y el otro es pobre, ¿eh? No es. Es porque el pobre cree. De hecho, hemos sido llamados a ser pobres en el espíritu y decir, Señor, tú eres rico en lo espiritual, enriquéceme. ¿Me entienden? Pero había ricos opresores que despreciaban a aquellos que eran pobres por causa de su fe. Pero eso iba a cambiar. Termino con Santiago. El 9 dice, no, pero que el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición, es la que viene, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Escúcheme esto. Los que ponen su confianza en la riqueza, en ignorar a Dios, en despreciar al cristiano pobre, ¿no? Que no tiene tantos recursos, que es más pequeño, lo oprime, lo burla, lo abusa. Escúcheme, que se prepare, porque ahorita él está arriba. Él es como una flor que es hermosa. ¿Usted ha visto esas flores? ¿No? La flor como las rosas, ¿no? Como una margarita, ¿no? Hermosa, que brilla con el sol, con sus colores amarillos y blancos, ¿no? Y verdes y todo. Es una pompa que tiene bárbara esa flor, ¿sí? ¿Sabe lo que pasaba con esas flores? Dice el versículo 11, porque el sol sale con calor abrasador. En Israel había un viento que venía en el verano, se llamaba siroco, y ese viento secaba las flores, les secaba el agua, en otras palabras, las marchitaba. Y eso era una figura para los creyentes, de que el Señor iba a marchitar a todos los ricos opresores que se burlaban y despreciaban a los hermanos.
que no tenían compasión, despreciaban a los creyentes. Le digo, viene un tiempo, escúcheme, ese tiempo es la venida del Señor, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. ¿En quién estamos confiando, mi hermano? Que el Señor nos dé la gracia para seguir esperando al Señor, porque la alta posición, la recompensa viene con Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana, porque, Señor, debemos confiar en ti, caminar contigo en medio de la prueba. Señor, te ruego por las personas que están pasando por dificultades, Señor, que les des tu sabiduría. Danos tu sabiduría, Señor, porque somos pobres en tu conocimiento. Enriquécenos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la esperanza que tenemos en ella, por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a confiar, Señor, en la recompensa que viene con la venida de tu Hijo. Y aún a estimar, Señor, que aquellos que están llenos de pompa y te desprecian a los creyentes, hoy día van a recibir el fruto de lo que han cosechado. Te pedimos misericordia por ellos. Bendícenos en este día, en el nombre de Cristo te lo rogamos, Señor. Amén.